Para describir correctamente, debemos usar simultáneamente todas las teorías fundamentales de la física, dijo a la AFP Aurelia Barrau, del Laboratorio de Física Subatómica y Cosmológica de la CNRS en Francia. Stephen Hawking fue un visionario en muchos sentidos y tuvo ideas extraordinarias, agregó Barrow. Eso nos lleva de la mano también a una teoría que es la de los agujeros de gusano. Un poquito más adelantado vamos a explicar el por qué estamos dando como que todas estas teorías y por qué Hawking. Agujeros de gusano. Un agujero de gusano es un túnel que conecta dos puntos del espacio y tiempo, o dos universos paralelos. Nunca se ha visto uno y no está demostrado que existan, aunque matemáticamente son posibles. Puente Einstein-Rosen. Se le llaman así porque se asemejan a un gusano que atraviesa una manzana por dentro para llegar al otro extremo en vez de recorrerla por afuera. Así los agujeros de gusano son atajos en el tejido del espacio y tiempo. Permiten unir dos puntos muy distantes y llegar más rápidamente que si se atraviesa el universo a la velocidad luz. Aparte que recordemos que el universo está en expansión y se expande a la misma velocidad de la luz. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, los agujeros de gusano pueden existir. Tienen una entrada y una salida en puntos distintos del espacio o del tiempo. El túnel que los conecta está en el hiperespacio, que es una dimensión producida por una distorsión del tiempo y la gravedad. Los científicos Einstein y Rosen plantearon esta teoría al estudiar lo que ocurría en el interior del agujero negro, pero eso se llama también puente de Einstein-Rosen, agujero de gusano. Hay dos clases de agujero de gusanos: intrauniverso, que conecta dos puntos alejados del cosmos; interuniverso o agujeros de Schwarzschild, que conectan dos universos distintos. Se puede viajar en el tiempo. Como pregunta, ¿se puede viajar en el tiempo? Una cosa es que existan los agujeros de gusano y otra muy distinta que puedan utilizarse para viajar en el espacio y el tiempo. La novela Contacto de Carl Sagan proponía un viaje a través de un agujero de gusano. Esto hizo que muchos le creyeran posible, pero es solo ciencia ficción. Ahora también lo vemos también un poco marcado en la serie de Dark de Netflix. Podemos encontrar también ciertas referencias a estas teorías. También en Stranger Things, que es otra serie también de Netflix que hace como paso a estas referencias. Viajar en el tiempo. Los científicos creen que un agujero de gusano tiene una vida muy corta. Se abre y vuelve a cerrarse rápidamente. La materia quedaría atrapada en él, o aunque consiguiera salir por el otro extremo, no podría volver, evidentemente. Tampoco podríamos elegir a dónde nos llevaría. Según la relatividad general, es posible viajar al futuro, pero no al pasado. Si se pudiera viajar al pasado, podríamos alterar la historia. Por ejemplo, haciendo que nunca naciéramos, sería algo imposible. ¿Por qué estoy haciendo referencia a los agujeros de gusano? Porque dentro de las filtraciones ultratemporales que les hemos venido dando, que es Odisea más allá del tiempo y 2045, hablamos de los viajes en el tiempo y hablamos de estas variaciones que podemos crear nosotros mismos como humanos. Más sin embargo, Hawking también se encargó de investigar un poco de lo que eran los viajeros en el tiempo, y a esto se le denominó la fiesta vacía. Botellas del mejor champán francés, mesas llenas de canapés y sándwiches de pepino, globos, pancarta y música. Stephen Hawking, el famoso físico teórico de la Universidad de Cambridge, tenía todo listo para dar la fiesta del siglo. Él nos dice: estuve esperando un buen rato, pero no vino nadie, explicó un par de años después. No se sorprendió demasiado, sobre todo porque solo envió las invitaciones cuando la fiesta ya había terminado, y no por despiste. La fiesta de Hawking era la primera gran celebración dedicada específicamente a los viajeros en el tiempo. La fiesta vacía. En 1992, Hawking ya había propuesto que los viajes en el tiempo eran imposibles, así que aquella fiesta vespertina en los pantanos del río Cam era mitad experimento para demostrar que los cronoviajeros no existían, mitad troleo a todos aquellos teóricos que pensaban que ese tipo de viajes sí que podían existir. En realidad fue una gracieta que se inserta en la polémica historia de los viajes temporales. Por lo que sabemos, todos los viajeros del tiempo podían estar en el pub de enfrente riéndose del pobre Hawking y de sus ideas antiviajeras. No es probable. Ahí estoy de acuerdo con Hawking, pero al día de hoy no podemos descartar que eso es solamente una hipótesis de trabajo. Robert Nemiroff y Teresa Wilson
Supongo que por eso del físico inglés no había sido el único intento de buscar viajeros en el tiempo. Unos años más tarde, en el 2014, un equipo de físicos del Instituto Tecnológico de Michigan utilizó Internet y las redes sociales para buscar pistas sobre estos posibles viajes. No se trataba de buscar gente que se definiera como viajeros en el tiempo, porque eso es una estupidez, sino buscar el rastro de la clarividencia, es decir, señales de personas que sabían cosas antes de que ocurrieran. La idea era buscar mensajes inequívocos sobre cosas no conocidas previamente y lo suficientemente significativas como para que quedara registrada en los libros de la historia y del futuro. Escogieron dos hechos que cumplían estas tres características: el cometa Ison y el nombre que Jorge Bergoglio elegiría durante su papado, Francisco. La búsqueda, no hace falta que lo diga, fue infructuosa. Solo en el caso del Papa Francisco encontraron una referencia previa a la elección del nombre, pero tras analizarla descubrieron que era un texto meramente especulativo. Entonces, ¿se puede o no se puede viajar en el tiempo? The best and worst Doctor Who TARDIS the thing of all time. La respuesta corta es que no lo sabemos. La respuesta larga es que, aunque parece algo banal, los debates sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo siguen siendo aún hoy tema muy polémico, ¿no? Y lo siguen siendo por una cuestión muy sencilla. No hay nada en nuestras teorías científicas sobre el universo que prohíba este tipo de viajes. De ahí que sea un campo apasionante lleno de teorías y objeciones contra objeciones. Algún día tendremos que volver sobre el tema y hablar de la polémica actuales en los viajes temporales, pero hoy pues nos vamos a dedicar un poco más a Hawking. Amigo mío, LJ Covil, algo que nos quieras agregar sobre los viajes ultratemporales. Pues que sobre todo yo creo que es un tema pues demasiado complejo y sobre todo fascinante, porque yo creo que es un tema que ha sido recurrente en la historia de la literatura, ciencia, en todos aspectos. Por ejemplo, yo creo que alguien que hace mucha referencia a esto sin tan siquiera ser parte de, o ¿cómo se puede decir? Alguien que tenga tanto que ver con ese aspecto era Lewis Carroll con Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Pues aquí prácticamente y literal, Lewis Carroll no era una persona normal como Hans Christian Andersen, que solamente hacía cuentos para niños, muy buenos, pero realmente él era también un físico, un matemático. Si uno lee en una interpretación muy superficial Alicia a través del espejo, que es la secuela de Alicia en el País de las Maravillas, uno puede darse cuenta de diferentes patrones y diferentes ideas que por supuesto en su época no podía demostrar o no podía expresar. Recordemos que vivía en una época de represión, una época en la que el poder victoriano recaía en una sola persona, y si ya habían casi sobajado y martirizado a personas como Galileo, mucho más a Lewis Carroll. Entonces ahí es donde nos ponemos a ver que los agujeros negros son parte de... ¿Por qué? Porque vemos que Alicia cae al País de las Maravillas y cuando despierta no ha pasado ni siquiera ni 2 minutos, pero ella pasó muchísimo tiempo en ese país. Ese es un ejemplo de que a veces incluso nosotros, dime o no, jovencito, compañera, persona, mesa redonda que nos acompaña en este momento, ¿no les ha pasado un momento en el que creen haber hecho algo y nunca lo hicieron? Y tal vez, solo tal vez, lo hicieron en otro lugar. Sí me ha pasado. De hecho, siento que ahí es donde entra tantito un poco lo que son los golpes de déjà vu, ¿no? Sí. Es como mucha gente ha dicho que son fallas en nuestra realidad, mucha gente dice que son asimilaciones cerebrales, o sea, hay muchas teorías, pero siento que al fin y al cabo todo eso va como interconectado, ¿no? Claro. O sea, todo eso... Es más, ahorita hay en las redes sociales unos casos que a mí en lo personal me llaman muchísimo la atención. No sé si han podido prestar atención, y si no, en el foro de Toque de Midas vamos a subir el video para los que nos están escuchando y puedan entender un poco el caso de los carros fantasmas. ¿No lo han visto? Haz cuenta que va el carro así andando sobre la carretera y de repente pum, güey, o sea, choca, pero en la cámara que está grabando pues no detecta ningún vehículo. Ahora, hay dos teorías como en el todo, que es la teoría de que son montajes muy bien elaborados, pero demasiado bien,
o dos son realmente fallos en la ultratemporalidad, ¿no? Que es algo muy curioso, en lo personal digo, para mí es algo muy curioso porque pues estudiando un poquito de diseño y dándole un poco acá a ciertos programas, pues he podido aprender y siempre queda como un cierto margen de error. Por muy perfecto que sea tu montaje, siempre llega, hay como un pequeño... Siempre hay algo como un que pequeño, lo una, delata. ajá, exacto, una pequeña punta, ¿no? Es como esa película que dice que la madre naturaleza nos deja siempre una pista para poder detectar y aprender, ¿no? Por ejemplo, la ella. fórmula de Fibonacci, ¿no? Que está Exactamente. presente en todas Exactamente. las figuras y patrones geométricos. Exactamente. Entonces yo he observado así un poco detenidamente ese tipo de videos y no les he encontrado un error como tal como para poder decir ese es el error de montaje o ahí es cuando entra pues mi... Pero colega Alex, ¿y no es acaso eso mismo lo que nos ha pasado a nosotros? Donde realmente todas esas filtraciones pueden pasar como un buen trabajo de edición de horas y horas, o tal vez como un desgarre en la membrana fina de un universo ocular. Así es, mi amigo, así es. Tengamos miedo y tengamos miedo, pero también tengamos miedo con gusto. Pues amigos, vámonos a escuchar unas rolitas y regresamos con la siguiente parte del tema. Por favor, si están ahí, manifiéstense amigos, pueden hacernos una preguntita, pueden hacernos comentarios sin ningún problema. Si no saben cómo enlazarse a la aplicación de Spreaker, por favor nada más denle en donde dice loguear, en la parte superior derecha. Ahí dice login, por favor métanse con su cuenta de Facebook e inmediatamente se van a enlazar para que puedan entrar con nosotros directo al chat, las carnales que nos estén escuchando, y como siempre agradeciéndoles. Nos vamos con The Beatles, Please Please, que es una de las rolas favoritas de Hawking, y regresamos en un momento al toque de Midas. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Je me
et allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer